The House Oversight Committee just released some of the Epstein files sent to them by the Justice Department. Let's bring in CNN's Manu Raju on Capitol Hill. Manu, I know these documents were just dropped. What do we know about the release? Yeah, in fact, roughly 33,000 pages have been released by the House Oversight Committee as a result of a subpoena that was issued, a bipartisan support for this subpoena that came out by this Republican-led committee last month, calling for the Justice Department to provide this information. En ciertos episodios, no es el contenido de los documentos lo que altera el curso institucional, sino la forma en que se exponen, se cuestionan y se disputan públicamente. En la mañana del 29 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la conclusión de la revisión final de los llamados archivos Epstein, oficializando la divulgación de más de 3 millones de páginas, miles de vídeos e imágenes y cientos de nombres vinculados a diferentes esferas del poder político, económico y social. El gesto, que pretendía poner fin a un proceso técnico-administrativo iniciado por imposición legislativa, tuvo el efecto contrario. Se convirtió en el detonante de un nuevo ciclo de fricción entre dos expresidentes y amplió la percepción de que el sistema está menos preparado para digerir sus propios mecanismos de exposición que para protegerlos. Lo que llama la atención no es la apertura de los documentos en sí, sino la reacción inmediata de uno de los nombres centrales citados en los registros, William Clinton, al recibir la notificación de citación para declarar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara. Clinton optó por no comparecer, alegando que el proceso había sido concebido para inducirlo al error y al encarcelamiento. La negativa fue acompañada de una carta pública en la que el equipo del expresidente acusa al Congreso de urdir una trampa legal con fines políticos. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Horas más tarde, mediante un comunicado oficial, el Departamento de Justicia reiteró que el proceso de revisión se había llevado a cabo siguiendo criterios técnicos, sin interferencia de la Casa Blanca. Pero el desplazamiento ya se había producido. El centro de la disputa dejó de ser el contenido de los archivos y pasó a ser quien controla los límites de su divulgación. La escalada aumentó cuando el equipo de Clinton publicó una segunda declaración. Esta vez, el objetivo fue el propio gobierno. El expresidente exigió que todos los documentos que lo mencionaran se hicieran públicos en su totalidad y extendió esta exigencia a los registros que involucraban a Donald Trump. El cambio de tono provocó un punto muerto. Trump, que a lo largo de los últimos años había declarado en varias ocasiones su compromiso con la total transparencia de los archivos de Epstein, pasó a ser cuestionado por su propia promesa. La ironía es que, en el último año, su administración se ha resistido repetidamente a la divulgación completa de los documentos, alegando la necesidad de revisiones técnicas y cuestiones legales no especificadas. Al exigir que se divulgaran sus propios archivos, Clinton empujó a Trump a un dilema público: divulgar todo y correr los riesgos políticos, o mantener el secreto y parecer contradictorio. La presión no se limitó al debate entre los dos. Los parlamentarios de la oposición comenzaron a exigir explicaciones formales a la fiscal general Pam Bondi, cuya ausencia en las declaraciones públicas sobre el caso se convirtió en objeto de especulación. Se programó una declaración suya para principios de febrero, y se espera que se le pregunte directamente sobre las posibles orientaciones políticas recibidas durante el proceso de revisión de los documentos. En ese momento, el caso ya había traspasado los límites del ámbito jurídico. Se había convertido en un terreno de disputa, en el que dos expresidentes reclaman el papel de más transparente, al tiempo que tratan de preservar sus respectivas posiciones públicas.
El uso estratégico de la transparencia como herramienta de confrontación política transformó un proceso técnico en un escenario narrativo. Y fue en ese entorno donde las voces de las víctimas volvieron a hacerse oír. Un grupo de sobrevivientes de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein publicó un comunicado conjunto en el que acusaba al gobierno de volver a exponer a las víctimas mientras mantiene en secreto los nombres de sus agresores. El documento critica la divulgación de los archivos sin la debida protección de la identidad y cuestiona la eficacia de un proceso que, según las víctimas, priorizó las conveniencias institucionales en detrimento de la reparación. A partir de ese momento, el episodio deja de ser solo una disputa entre dos nombres con un historial de poder e influencia. Se convierte en un retrato en movimiento de cómo reaccionan, o no, las estructuras del Estado cuando se enfrentan a su propia incapacidad para separar la verdad institucional del cálculo político. Con cada nueva publicación, con cada nueva nota oficial, lo que se observa es menos la consolidación de los hechos y más el intento de controlar el campo de la percepción pública. No se trata solo de documentos, se trata de lo que cada actor hace con ellos. Es en este tipo de impasse donde los análisis continuos, comprometidos con el seguimiento de los desarrollos institucionales, se vuelven indispensables para comprender lo que realmente está en juego. Por aquí, seguimos atentos. En ciertos episodios, no es el contenido de los documentos lo que altera el curso institucional, sino la forma en que se exponen, se cuestionan y se disputan públicamente. En la mañana del 29 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la conclusión de la revisión final de los llamados archivos Epstein, oficializando la divulgación de más de 3 millones de páginas, miles de vídeos e imágenes y cientos de nombres vinculados a diferentes esferas del poder político, económico y social. El gesto, que pretendía poner fin a un proceso técnico-administrativo iniciado por imposición legislativa, tuvo el efecto contrario. Se convirtió en el detonante de un nuevo ciclo de fricción entre dos expresidentes y amplió la percepción de que el sistema está menos preparado para digerir sus propios mecanismos de exposición que para protegerlos. Lo que llama la atención no es la apertura de los documentos en sí, sino la reacción inmediata de uno de los nombres centrales citados en los registros, William Clinton, al recibir la notificación de citación para declarar ante la Comisión de Supervisión de la Cámara. Clinton optó por no comparecer, alegando que el proceso había sido concebido para inducirlo al error y al encarcelamiento. La negativa fue acompañada de una carta pública en la que el equipo del expresidente acusa al Congreso de urdir una trampa legal con fines políticos. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Horas más tarde, mediante un comunicado oficial, el Departamento de Justicia reiteró que el proceso de revisión se había llevado a cabo siguiendo criterios técnicos, sin interferencia de la Casa Blanca. Pero el desplazamiento ya se había producido. El centro de la disputa dejó de ser el contenido de los archivos y pasó a ser quien controla los límites de su divulgación. La escalada aumentó cuando el equipo de Clinton publicó una segunda declaración. Esta vez, el objetivo fue el propio gobierno. El expresidente exigió que todos los documentos que lo mencionaran se hicieran públicos en su totalidad, y extendió esta exigencia a los registros que involucraban a Donald Trump. El cambio de tono provocó un punto muerto. Trump, que a lo largo de los últimos años había declarado en varias ocasiones su compromiso con la total transparencia de los archivos de Epstein, pasó a ser cuestionado por su propia promesa. La ironía es que, en el último año,
su administración se ha resistido repetidamente a la divulgación completa de los documentos, alegando la necesidad de revisiones técnicas y cuestiones legales no especificadas. Al exigir que se divulgaran sus propios archivos, Clinton empujó a Trump a un dilema público: divulgar todo y correr los riesgos políticos, o mantener el secreto y parecer contradictorio. La presión no se limitó al debate entre los dos. Los parlamentarios de la oposición comenzaron a exigir explicaciones formales a la fiscal general Pam Bondi, cuya ausencia en las declaraciones públicas sobre el caso se convirtió en objeto de especulación. Se programó una declaración suya para principios de febrero, y se espera que se le pregunte directamente sobre las posibles orientaciones políticas recibidas durante el proceso de revisión de los documentos. En ese momento, el caso ya había traspasado los límites del ámbito jurídico. Se había convertido en un terreno de disputa, en el que dos expresidentes reclaman el papel de más transparente, al tiempo que tratan de preservar sus respectivas posiciones públicas. El uso estratégico de la transparencia como herramienta de confrontación política transformó un proceso técnico en un escenario narrativo. Y fue en ese entorno donde las voces de las víctimas volvieron a hacerse oír. Un grupo de sobrevivientes de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein publicó un comunicado conjunto en el que acusaba al gobierno de volver a exponer a las víctimas mientras mantiene en secreto los nombres de sus agresores. El documento critica la divulgación de los archivos sin la debida protección de la identidad y cuestiona la eficacia de un proceso que, según las víctimas, priorizó las conveniencias institucionales en detrimento de la reparación. A partir de ese momento, el episodio deja de ser solo una disputa entre dos nombres con un historial de poder e influencia. Se convierte en un retrato en movimiento de cómo reaccionan, o no, las estructuras del Estado cuando se enfrentan a su propia incapacidad para separar la verdad institucional del cálculo político. Con cada nueva publicación, con cada nueva nota oficial, lo que se observa es menos la consolidación de los hechos y más el intento de controlar el campo de la percepción pública. No se trata solo de documentos, se trata de lo que cada actor hace con ellos. Es en este tipo de impasse donde los análisis continuos, comprometidos con el seguimiento de los desarrollos institucionales, se vuelven indispensables para comprender lo que realmente está en juego. Por aquí, seguimos atentos. A partir de ese momento, los elementos del caso comenzaron a reorganizarse en torno a una nueva convergencia institucional. Las comisiones del Congreso, sectores del Poder Judicial, órganos técnicos del Poder Ejecutivo y equipos jurídicos de los dos expresidentes comenzaron a operar en una sincronía tensa, pero interdependiente, creando un escenario en el que cada movimiento público repercute en múltiples frentes internos. La audiencia ya programada con la fiscal general Pam Bondi pasó a ser el centro de las expectativas políticas, no solo por su contenido futuro, sino por lo que su simple convocatoria sugiere, que existen dudas relevantes sobre la imparcialidad del proceso de selección de los documentos divulgados y que parte del Congreso considera necesario confrontar directamente a la cúpula del Departamento de Justicia para obtener aclaraciones formales. La tensión se amplía porque el modelo adoptado para la revisión de los archivos, sin supervisión externa y sin un protocolo claro de redacción, expone al gobierno a acusaciones de selectividad, incluso cuando la legalidad del proceso no se cuestiona formalmente. El problema en este caso no es lo que se ha hecho, sino cómo lo han percibido los diferentes actores institucionales. Es en este contexto que la reacción de Clinton adquiere un valor estratégico ampliado.
Al negarse a declarar y, al mismo tiempo, exigir la publicación íntegra de los documentos que lo mencionan, desplaza el foco de la obediencia a la ley al debate sobre la legitimidad de los procedimientos. Esto obliga a la comisión parlamentaria a justificar no solo el contenido de la citación, sino también su oportunidad, sus objetivos y sus métodos. Al mismo tiempo, presiona al Ejecutivo para que demuestre que no está aplicando un doble rasero en el trato a las figuras políticas. Esta convergencia ayuda a comprender por qué sectores históricamente distantes han comenzado a manifestarse. Analistas del sector judicial, juristas especializados en transparencia pública y exmiembros de agencias federales de fiscalización comenzaron a alertar sobre los riesgos de una crisis de confianza institucional, si no se aclara, con objetividad, cómo se definieron los criterios de edición, por qué ciertos nombres aparecen de forma recurrente mientras que otros permanecen ausentes, y qué instancias participaron en las decisiones finales. Desde el punto de vista técnico, el Departamento de Justicia sostiene que el proceso siguió los parámetros definidos por la Ley de Libertad de Información, FOIA, con excepciones autorizadas para la protección de datos. Sin embargo, este argumento jurídico ha resultado insuficiente para contener el avance de la desconfianza, sobre todo tras la publicación de fragmentos en los que aparecen los nombres de las víctimas sin la debida anonimización, mientras que la información sobre figuras públicas sigue suprimida. Este desequilibrio alimenta la percepción de que la filtración no fue solo técnica, sino que estuvo orientada por conveniencias políticas. A partir de la apertura del material, fue posible cruzar registros de movimientos, correos electrónicos y hojas de cálculo internas, que revelan un número considerable de menciones a Donald Trump y William Clinton en diversos contextos, desde conversaciones sociales hasta registros de vuelos, invitaciones a eventos e intercambios de mensajes con intermediarios, aunque ninguna de estas menciones constituye, por sí sola, prueba de conducta ilegal. Su frecuencia y variedad indican un grado de implicación social con Epstein superior al admitido públicamente por ambos. Esta capa adicional de información ha creado un nuevo vector de presión sobre los organismos federales, especialmente sobre la Fiscalía General. Los parlamentarios del ala moderada de la oposición comenzaron a defender la creación de una instancia independiente para supervisar los documentos restantes, incluso si ya han sido liberados. La propuesta tiene como objetivo reconstruir la credibilidad del proceso y reevaluar los fragmentos cuya publicación completa se pospuso por motivos que ahora parecen menos técnicos y más estratégicos. Al mismo tiempo, los órganos de control interno, como la Oficina del Inspector General, comenzaron a recibir presiones para abrir revisiones paralelas, sobre todo tras revelarse que hubo comunicaciones informales entre miembros del gabinete presidencial y funcionarios involucrados en la etapa final de redacción. A partir del movimiento de estas diferentes piezas institucionales, el episodio comienza a tomar la forma de un caso modelo sobre los límites de la transparencia en entornos de tensión política. Hasta ahora, no hay indicios de que los archivos contengan pruebas directas de delitos cometidos por Trump o Clinton. Pero hay material suficiente para construir la percepción pública de que ambos mantuvieron vínculos con Epstein, más extensos de lo que declararon. Las consecuencias políticas pueden ser tan duraderas como las jurídicas. La dificultad del Ejecutivo para mantener una postura uniforme, la ausencia de una estructura externa de auditoría y la creciente politización del debate sobre la transparencia refuerzan la sensación de que el caso no está, de hecho, cerrado. Hay documentos publicados, sí,
Pero también hay una disputa continua sobre lo que significan, sobre lo que se ha omitido y sobre quién está moldeando su lectura pública. Este tipo de impasse tiende a agravarse cuando los propios protagonistas se mueven en direcciones opuestas. Mientras Clinton pide públicamente que se divulgue cualquier contenido que lo mencione, Trump ha evitado comentar los archivos, limitándose a repetir que las acusaciones son falsas y que el caso es fruto de una persecución política orquestada por sus adversarios. La contradicción entre los discursos y los movimientos prácticos se convierte en sí misma en objeto de análisis. El silencio selectivo del gobierno en relación con ciertos nombres, el ritmo desigual de la divulgación de documentos y la ausencia de respuestas claras sobre la implicación de instancias superiores de la Casa Blanca contribuyen a la consolidación de una lectura crítica, no necesariamente de que haya culpa probada, sino de que hay un control narrativo y una disputa en curso, conducidos no por canales técnicos, sino por intereses cruzados en un año políticamente decisivo. Al observar este proceso con atención, resulta evidente que los documentos divulgados son solo una parte de lo que está en juego. El resto, y quizás la parte más relevante, reside en la forma en que las instituciones gestionan la crisis, responden a la presión, corrigen sus deficiencias y demuestran o no su compromiso con unos estándares mínimos de coherencia e imparcialidad. Y en este punto, el sistema todavía parece operar en terreno inestable. La lectura de episodios como este requiere un seguimiento continuo y contextualizado. Este canal permanece atento a los movimientos institucionales y comprometido con el análisis de los hechos a medida que se desarrollan. Persisten interpretaciones divergentes sobre lo que realmente está en juego en el núcleo de este episodio. Para algunos analistas, el impasse no se limita a un choque de narrativas entre dos expresidentes, sino que revela una disfunción más amplia en la forma en que las estructuras federales responden cuando se ven sometidas a la presión de actores con gran peso político. En esta lectura, el paralelismo entre las acusaciones intercambiadas por Trump y Clinton expone un proceso de uso cruzado del aparato estatal, no como una interferencia explícita o directa, sino a través de señales indirectas, posturas ambiguas y declaraciones públicas que funcionan como orientaciones implícitas. Aún así, no hay acuerdo sobre el nivel de autonomía que efectivamente preserva el Departamento de Justicia. Algunos observadores sostienen que los procedimientos de análisis y organización de los documentos siguieron patrones administrativos ya consolidados, mientras que otros identifican debilidades metodológicas que habrían permitido ajustes selectivos con el argumento de la protección individual, sin ninguna instancia externa encargada de validar esas elecciones. El centro de esta controversia reside, en gran medida, en la ausencia de salvaguardias procedimentales claras. A diferencia de otros procesos documentales sensibles, el caso Epstein fue conducido íntegramente por estructuras internas del Ejecutivo, sin la mediación de comisiones independientes o auditorías externas. Esto significa que, aunque no hay pruebas objetivas de manipulación, tampoco hay mecanismos capaces de descartar de forma inequívoca esta sospecha. Los juristas que siguen el caso desde sus etapas iniciales señalan que, en contextos de alto impacto reputacional, la confianza en un proceso se deriva menos de la buena fe presunta de sus responsables y más de la solidez de su arquitectura institucional. En términos prácticos, no basta con asegurar que el gobierno actuó correctamente. Es necesario demostrar que el diseño del procedimiento impediría cualquier actuación selectiva, incluso si hubiera intención. En este sentido, el modelo adoptado presenta fragilidades
que amplían la disputa política en torno a su legitimidad. En este contexto, cada movimiento de Trump y Clinton se interpreta no solo como una defensa personal, sino como un intento de influir en la percepción pública sobre el propio proceso. Al exigir la divulgación íntegra de los archivos que lo mencionan, Clinton busca posicionarse como alguien dispuesto a la transparencia, aunque es consciente de que el volumen de referencias puede incluir episodios socialmente embarazosos. Trump, al optar por una postura de silencio ante los documentos recientemente divulgados, evita reabrir episodios anteriores en los que se presentó como defensor de la divulgación total, postura que contrasta con la contención actual. Esta diferencia de posicionamiento, observada en paralelo, refuerza la sensación pública de que todavía hay algo que se está ocultando. Y en este terreno, la percepción colectiva tiende a ejercer una influencia mayor que los propios datos objetivos. Otra corriente interpretativa argumenta que el episodio no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento de versiones individuales. Para este grupo, el caso pone de manifiesto una tensión estructural entre diferentes concepciones de la responsabilidad pública en contextos de exposición extrema. Al recurrir parcialmente a la judicialización, con audiencias, exigencias de declaraciones bajo juramento y la intervención de instancias del Congreso, el sistema buscó You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. acabó desplazando el foco del reconocimiento y la reparación a las víctimas hacia la autoconservación institucional. La crítica no apunta necesariamente a la mala fe, sino a la insuficiencia de instrumentos adecuados para hacer frente a situaciones en las que las fronteras entre la política, la justicia y la opinión pública se vuelven indistintas. En este punto, cobra fuerza el debate sobre los límites de la responsabilidad. Aunque no hay elementos que justifiquen la apertura de procesos penales contra las personas mencionadas, los registros disponibles indican que varios funcionarios públicos mantuvieron contactos frecuentes con Epstein, incluso cuando ya había señales ampliamente conocidas de comportamientos condenables. Esta ambigüedad alimenta un sentimiento social de impunidad difusa, en el que la ausencia de un delito probado se percibe como incapaz de restaurar la confianza pública. Como observan los estudiosos de la cultura institucional estadounidense, el sistema aún no ha desarrollado mecanismos eficaces para hacer frente a los daños de naturaleza moral, reputacional y política que no entran en el ámbito penal. Esta laguna da pie a que cada parte construya su propia narrativa de inocencia. También hay repercusiones directas en el funcionamiento del Congreso. La decisión de los Clinton de no atender las convocatorias de la Cámara establece un precedente de resistencia que, si no se aborda con criterios jurídicos bien definidos, puede debilitar la autoridad investigadora del Poder Legislativo en situaciones futuras. Los parlamentarios de perfil más conservador defienden el avance de medidas por desacato, mientras que otros sectores se resisten, argumentando que las convocatorias tendrían motivaciones políticas. El impasse revela que, incluso cuando se dispone de instrumentos formales, el contexto político puede neutralizar su eficacia. Entre los analistas de políticas públicas, crece la opinión de que el episodio tendrá efectos duraderos sobre la forma en que se define la transparencia administrativa en entornos políticamente sensibles. Algunos expertos prevén la adopción de comités externos de supervisión siempre que estén involucrados nombres de gran exposición pública. Otros consideran que el propio Congreso debería revisar los criterios de confidencialidad y acceso a la información en casos de gran interés colectivo. Independientemente del camino que se adopte, el episodio ya actúa como vector de transformación institucional.
aunque de manera fragmentada y reactiva. Hasta ahora, no hay un horizonte claro de cierre. Los documentos se han hecho públicos, pero el significado de su divulgación sigue siendo objeto de controversia. Las declaraciones de Clinton y Trump son conocidas, mientras que el sistema sigue sin adoptar una posición definitiva sobre las implicaciones a largo plazo de estas interacciones. Se ha escuchado a las víctimas, pero el proceso, que debería ofrecer reconocimiento y reparación, ha acabado convirtiéndose en el escenario de una nueva disputa entre líderes que nunca han sido acusados formalmente, pero que siguen bajo el peso de conexiones pasadas. Es en este espacio, entre lo que ha salido a la luz y lo que aún permanece indefinido, donde se afirma la importancia de la observación continua. Seguimos acompañando sin anticipar conclusiones, atentos a las señales que surgen cuando el propio sistema se ve obligado a explicitar sus límites.